Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Bienvenidos a Fuera de la Tribu, ¿cómo están todos? Estamos aquí como cada semana, con gran entusiasmo. Esta semana particularmente especial porque el presidente electo ha estado dando una larga serie de entrevistas que han generado polémica, que han generado que la opinión pública se sacuda. Yo veo a Alberto Pimienta que hoy viene particularmente belicoso, lo noto en su mirada y lo noto en su sonrisa sarcástica. Entonces vamos a ver cómo se pone, porque pues yo también no me voy a dejar y Nacho Dávalos tampoco se va a dejar. Pero bueno, ¿cómo están todos, Nacho Dávalos? Viene reluciente Alberto Pimienta. Estoy muy bien, estoy contento, pero veo con preocupación cómo agita sus tambores Alberto Pimienta. Así es, como queriendo pelear. Nada de eso. Vengo muy feliz, abrazos no balazos, démosle a la discusión. ¿Cómo estás, Alberto Pimienta, antes que nada? Muy bien. Muy bien, muy contento. Contentísimo. Te dejó muchas perlas el presidente electo esta semana. Bueno, estoy lleno de información, lleno de perlas que sí podríamos compartir. Muy bien, excelente. Pues démosle. ¿Por qué el presidente electo anda en tantas entrevistas, Nacho? Bueno, pues tenemos lo que platicamos el episodio pasado, tenemos nueva consulta que se realizará el próximo fin de semana y dijo el señor presidente electo que en esta ocasión no sería imparcial, en esta ocasión sí se metería al debate y promovería los temas que le interesan de esta consulta, que no va de un tema como la anterior, que era del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino con 10 programas prioritarios. Y tenemos entonces en esta consulta que cambia muy poco con respecto a la anterior, es decir, va a tener lugar en los mismos sitios donde se desarrolló, la misma distribución un tanto tramposa, hay que decirlo, donde tenemos más mesas para consultar en los lugares donde Morena tuvo resultados más favorecedores en la votación de pasado julio, y donde se va a preguntar sobre el tema del Tren Maya, donde se va a preguntar sobre el tema del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dos Bocas, plantar árboles frutales, aumentar al doble la pensión de los adultos mayores de 68 años, otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes, becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior, pensionar a 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad, garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuenta con servicios de salud y proveer cobertura gratuita de internet. Yo no sé qué demonio se atrevería a contestar en esta consulta no a una de estas preguntas que en efecto están construidas de manera que, no sé, de 100, ¿quién se atrevería a contestar que no a uno solo de estos reactivos? Es que debió de haber sido la consulta como la hacían en los sexenios anteriores. Ah, no, ¿verdad? En los sexenios anteriores no hacían consultas. Ni de estas, vamos, ni malitas, ni chafas, ni de ningún tipo, no consultaban nada. O a ti, Pimienta, te preguntaron si querías el tren México-Querétaro que se canceló, o el México-Toluca, o si querías el aeropuerto, o si querías la cruzada contra el hambre, ¿no, verdad? No, pero entendíamos el ejercicio democrático de otra manera. O sea, yo no estoy... ¿De qué manera? El ejercicio democrático como un no ejercicio. No, como un ejercicio de democracia representativa donde tú eliges a tus representantes y ellos son los que deciden. Y si, bueno, ellos organizaron en un pacto por México, bueno, esa fue la decisión y, bueno, se les castiga en las elecciones. Así ha sido. Y la democracia representativa yo no la vería como un fracaso. Sí creo que no ha dado los resultados adecuados, pero también está dando consecuencias positivas como el cambio de administración. Es decir, en las urnas vimos reflejado la voluntad del pueblo y ahora hay una nueva forma de entender la administración y bienvenidas las consultas, solamente que las consultas deberían de ser apegadas al marco normativo, apegadas a la ley y no solamente caprichos para legitimar decisiones. Me parece que ahí está lo preocupante, que estas no son consultas públicas como deberían de serlo, sino que son solamente actos de comunicación para tratar de legitimar ciertas propuestas, para tratar de demostrar quién manda aquí y creo que eso no es lo que debemos de hacer con la democracia. Me parece que eso sí es un riesgo. Está claro que esta consulta en efecto es una ratificación de programas que además ya fueron ratificados desde las elecciones. Estos son prácticamente los proyectos que se presentaron entonces y por los cuales la gente votó en favor de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ahí no tenemos en realidad un gran tema de discusión porque ya hemos hablado de que esta consulta no es consulta, está distribuida de una manera un tanto tramposa y demás, pero lo que sí es que este fue el pretexto
que hizo posible que Andrés Manuel López Obrador estuviera en este tour de medios, en donde ya visitó el día de hoy a Carmen Aristegui, la noche de ayer a Ciro Gómez Leiva, el pasado lunes en la mesa de tercer grado, donde se han abordado estos y otros temas, y que vaya que han dado de qué hablar. Esta consulta, esta de los programas y de las obras que va a suceder en los próximos días, tiene que ver, es una respuesta a quienes le decían a López Obrador que así como consultó lo del aeropuerto, que ya sabemos cuál fue la conclusión, ¿por qué no iba a consultar los demás proyectos? Y al menos así lo explica él. Esta es su respuesta y dice, pues va. Y pues van los mismos términos que el aeropuerto, ¿no? Ya los calificativos me parece que los hemos puesto sobre la mesa de sobra, pero lo cierto es que ahí está la consulta y, como bien dice Nacho, esto le valió al presidente electo salir a los medios de comunicación y efectivamente generar mucha polémica por varios temas que abordó, particularmente las explicaciones que da respecto al plan de seguridad con el que va a encarar el grave problema de la inseguridad que vive el país. Pero vaya, antes de entrarla, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Creo que es un ejercicio de comunicación política que a mí me pareció bastante interesante. Hemos sido muy críticos de cómo ha manejado la comunicación política el gobierno de transición. Por momentos ha sido demasiado cerrado, por momentos han faltado las explicaciones. Y aquí hemos dicho que lo importante de la comunicación gubernamental, sobre todo ellos que están ya a unos días de tomar posesión del cargo, es generar consensos y explicarle a los ciudadanos el porqué de las decisiones que toman o el porqué de las decisiones que no toman o que rechazan, como el caso del aeropuerto, como el caso de estos programas. Y en ese espíritu creo que es una buena medida el que haya acudido a entrevistas. Creo que no se las fiaron, creo que fue con varios de sus críticos, quizá con sus críticos más feroces, y creo que sale bien librado. A mí, como ejercicio de comunicación política, me pareció bastante adecuado y creo que a él lo fortalece. En términos llanos, creo que hoy López Obrador vale más de lo que valía antes de que iniciara este tour. Primero, yo subrayo la valentía de que se tenga sin ninguna necesidad, porque está claro que este ejercicio de consulta se va a ratificar, es decir, no era necesario que Andrés Manuel López Obrador saliera a hablar en favor de estos programas para que luego en la consulta salgan favorecidos por la votación de la gente en la consulta. Sin embargo, se abre y sabe que hay temas que durante esta transición han generado enormes dudas y críticas, y lo enfrenta. Ese ejercicio me parece que es por demás positivo, y lo que yo vi frente a sus mayores críticos es que al final los temas no es que se le contradijera, prácticamente lo que encontraba era un ok, lo que usted dice tiene razón, en este tema de inseguridad, por ejemplo. Y lo que se criticaba era la incongruencia, es decir, usted dijo una cosa y ahora va a hacer otra, no la acción como tal de gobierno. Y me parece que esa valentía que tiene Andrés Manuel López Obrador es importante, incluso la manera en la que se desenvuelve en las entrevistas, sin enojarse, sin levantar la voz, como sí ocurrió en otras entrevistas. Me parece también que demuestra que el mejor vocero de este movimiento es Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto a otros voceros abordar estos mismos temas que de verdad están patinando. Pero como ejercicio de comunicación política puede ser, o sea, yo no tengo dudas de que Andrés Manuel tuvo un rendimiento adecuado en la entrevista, sin aspavientos. Me parece, sí quiero decirlo, que el programa de tercer grado, por ejemplo, no se presta para una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Son demasiadas voces, Andrés Manuel habla demasiado lento, en ningún tema se puede tratar a profundidad. Después salen personajes como René Delgado que cambian el tema abruptamente para preguntas que no tienen trascendencia. Me parece que no se presta para una entrevista a profundidad. Yo la que pondría, y se las vamos a compartir en redes sociales, como la mejor entrevista que ha tenido Andrés Manuel López Obrador a lo largo de todo este proceso de transición, es la de Carmen Aristegui. Carmen, de un nivel espectacular, no le fío ninguna, se le fue a la yugular en todos los temas, le sentó, puso su barrera, definitivamente. Si Andrés Manuel pensaba que iba a ser una entrevista sencilla, no lo fue. Creo que ha sido la entrevista más complicada, y donde se alcanzan a ver ahí cuáles son las grietas del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Empezamos a ver un Andrés Manuel López Obrador ya desde tercer grado con el tema de la Guardia Nacional, que me parece que es donde tiene mayores falencias, incluso donde miente deliberadamente, algo que no habíamos visto. Creo que Andrés Manuel había sido muy congruente en sí respetar lo que había dicho, pero ahora mintió deliberadamente. No creo que tenga un lapsus de Alzheimer para no recordar todo lo que había dicho el ejército, pero ya es con Carmen donde se empiezan a ver estas fisuras de sus proyectos más importantes. Decía Nacho al principio
principio. No, es que en esta consulta no creo que nadie vaya a votar en contra. Bueno, hubo 3 desplegados a lo largo de la semana, que lleva apenas 2 días, rebatiendo puntos importantes de esta consulta. No la Guardia Nacional, porque la Guardia no está a consulta todavía, pero sí de la refinería de Dos Bocas y sí del Tren Maya, los 2 proyectos principales. Es decir, creo que como ejercicio de comunicación política las entrevistas son buenas, sí, pero ya empezamos a ver cuáles son las falencias discursivas que tiene, y creo que lo que tenemos que apostar más sobre todo es que un ejercicio de democracia participativa no es nada si no hay democracia deliberativa, si no podemos pensar y ver cuáles son todos los datos y ponernos a discutir. Y Andrés Manuel lo que ha hecho a lo largo de todas sus entrevistas es cortar el debate. Él no acepta el debate en realidad. Lo que nos muestra es, ¿estás conmigo o estás contra mí? Lo pone en términos de negro o blanco, sí o no. Y eso es lo que es preocupante para un ejercicio de democracia participativa. No, yo más bien lo que creo, yo no detecté esta parte de que no acepta el debate, ni tampoco esta crispación de poner las cosas en matices, más bien sin matices, sino en sencillamente negro y blanco. Lo que yo sí vi es que no está dispuesto a debatir en los términos que le plantean sus entrevistadores, al menos en el caso de Tercer Grado, que vaya, son los términos que han venido planteando siempre. Miren, yo lo que he visto es que así como la clase política de alguna manera se ancló a una manera de entender la política en donde unos pocos eran beneficiados de sus propias decisiones, mientras que el resto de la población de alguna manera quedaba ahí un poco en el aire, así también los medios de comunicación se fueron acostumbrando a que el político debería de responder siempre de cierta manera a las mismas preguntas. Y creo que con López Obrador cambia el script. Ojo, no estoy diciendo que cambie para bien. Yo creo que en muchas de sus respuestas efectivamente se extiende demasiado. Pero vaya, que cambia la jugada. Es decir, exhibe lo que yo vi, por ejemplo, en la entrevista de Tercer Grado, vi a muchos de los interlocutores realmente pues rabiando, pues sus rostros reflejaban esta desesperación de no poder agarrar a un López Obrador jabonoso que se le salía y que les contestaba, porque tampoco es que los censurara, es decir, les contestaba, bueno, pues no les contesten los términos que el político tradicional solía contestarles, bueno, pues esa es otra cosa. Pero cuando le preguntan, por ejemplo, lo del aeropuerto, y él dice con mucha claridad, es que si no me adelantaba con la consulta, lo que iban a hacer era blindar las inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Podescuchas, pues que si no se hacía la consulta ya, lo que iban a hacer los interesados en el aeropuerto de Texcoco era generar los mecanismos jurídicos necesarios para que no se pudiera hacer nada, no para que ganara Texcoco en otra consulta bien hecha, democrática y bla bla bla, no, para que no se moviera el status quo. ¿Y a qué otra cosa se ha dedicado este establishment, Pimienta? A mantener el status quo, y me parece que eso es lo que les está doliendo en este momento. No, a ver, yo ahí sí discrepo contigo completamente. Él mismo lo dice en la entrevista. A ver, 30 días antes de anunciarse la consulta, se anuncia una fibra. La fibra ya estaba blindada la inversión, ya estaba hecho todo este blindaje, y él lo que hace es, me vale absolutamente sus blindajes, me vale absolutamente su status quo, voy a hacer la consulta a mi modo completamente para poder legitimar una decisión que ya tomé. Está bien, en términos políticos yo lo entiendo, en términos políticos se explica todo perfectamente. Es más, el tema de la corrupción, Andrés Manuel lo explica también muy bien en términos políticos. Él lo que está tratando de decir es, yo no quiero convertirme en Allende, que de pronto intento cambiar todo de sopetazo y me van a hacer un golpe de estado. No lo dice así porque no se prestan las condiciones como para decirlo, pero es lo que termina insinuando. Si yo empiezo a juzgar a quienes ejercieron corrupción según mi narrativa, que son los de hasta mero arriba, es decir, los expresidentes, y los enuncia hoy con Carmen Aristegui, lo que va a pasar es una desestabilización. Yo lo entiendo en términos políticos. Lo que no se justifica es que sí termina por limitar la conversación. Cuando pone los temas, cuando limita los temas en, si no estás conmigo eres un conservador y si estás conmigo eres un liberal, está limitando la conversación, porque en el conservadurismo y en el liberalismo están los buenos y los malos, y eso no te permite discutir, solamente cierra puertas para discutir. No puedes hablar acerca de los pros y los contras del Tren Maya. No los conocemos, Gonzalo, no conocemos los pros y contras de la refinería de Dos Bocas, no se conocen porque no han hecho el esfuerzo de darlos a conocer, sino de hacer propaganda. Lo que han hecho es propaganda en todo este inicio de la administración.
Nacho. Yo creo que en lugar de perdernos en discutir en términos generales, más aún la discusión y las entrevistas, hay que empezar a abordar tema por tema, y les invito a que por ahora abordemos uno de los que justamente fueron de los más polémicos, que es el tema de seguridad y el tema de la Guardia Nacional. Se platicó mucho, se trabajaron muchas horas. El presidente electo caminó la República varias veces. Y en todos lados le dijeron: no nos retira a los militares porque es nuestra seguridad personal, señor presidente. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización? Una Guardia Nacional, porque ahí va a estar no los militares. Los militares van a ser para la soberanía nacional. Va a estar la policía, que ya trae otra formación. Policía militar, policía naval, policía federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté obviamente en el lado militar o naval. Pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y, digamos, fue como un consenso, porque muchos de nosotros pues obviamente queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país solamente la Policía Federal. Entonces por eso decidimos, y ya en un consenso, que se incluyera la militar y la Policía Naval. Y algo muy importante que no se ha dicho, sé que nos han tupido en todas las columnas y en todos los medios, pero algo que no se ha dicho: la policía militar, aun cuando sean policía militar, tiene otra formación, otro concepto, digamos, hablándolo coloquialmente, otro chip. No son soldados, son policías. Bueno, aquí Alberto Pimienta con una especie de trampa argumentativa. Estamos hablando de las entrevistas de Andrés Manuel López Obrador y nos pone justamente este audio de Olga Sánchez Cordero, que en efecto tiene que hacer una serie de maromas ahí para decir que había un planteamiento, pero luego el recorrido del presidente electo por el país, donde todo mundo clama porque nos dejen por favor al ejército en las calles. Entonces el planteamiento del nuevo gobierno tiene que cambiar y encuentra su solución en esta Guardia Nacional, en donde lo que tendremos pues es... Híjole, ya me confundí. ¿Qué es lo que se propone, Pimienta? ¿Un ejército policíaco o una policía militar? No, es más simple que eso. La Armada de México tiene una policía denominada Policía Naval. Y también, así como los militares, el ejército mexicano tiene una policía militar. Lo que está proponiendo, ustedes corríjanme si estoy en error, pero lo que está proponiendo es unificar esos elementos de la policía militar que ya existe, no lo está creando él, ya existe, hay una policía militar, y de la policía naval que igualmente ya existe, con los elementos o los buenos elementos de la policía federal que se estaría extinguiendo. A ver, es que de verdad creo que a veces nos perdemos en estos debates que quieren imponernos desde el mainstream de los medios. Y la verdad, pues yo no veo por qué le buscan 3 pies al gato cuando tiene 4. O sea, ahora, son tres corporaciones que se van a unificar. Que tienen origen militar, tanto la naval como la... Pues sí lo tienen. Pero que es lo mismo que lo que tenía Calderón, que sacó el ejército y las tanquetas, y que es lo mismo que mantuvo Peña Nieto. Pues no lo es, no es lo mismo. No estoy diciendo que sea mejor, pero no es lo mismo. Si ustedes, yo les digo, es que es mejor,
me van a decir, ¿y cómo sabes? Si ustedes me dicen, es que es lo mismo, yo les diré, no lo es. Incluso agregaría una pata más a esta mesa de la que nos habla Gonzalo, en donde tenemos elementos de la Policía Naval, elementos del Ejército, lo que quede, lo rescatable, porque según el presidente electo, la Policía Federal está podrida, y además una pata más en donde se hará un reclutamiento de nuevos elementos que serán preparados y que integrarán este nuevo cuerpo. Me parece que en términos realistas, cualquiera de nosotros que veamos la situación de inseguridad que vive el país y sabiendo lo infiltradas que están las corporaciones estatales y municipales, híjole, los resultados de retirar al ejército podrían ser devastadores para la seguridad de este país. En términos realistas es así, y sobre eso se tiene que tomar decisiones. Pero es cierto, y eso es innegable, que durante años Andrés Manuel López Obrador estuvo diciendo que había que retirar al ejército de las calles y que no se puede combatir el fuego con el fuego. Y esta medida que se está anunciando en estos últimos días y de la cual se le está criticando tanto y de la cual se le cuestionó tanto en estas entrevistas, pues no pareciera estar tan en congruencia con eso que se dijo durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos, Nacho? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin ejército como Suiza o qué proponen? ¿O la situación del país como para qué les gusta? No. O sea, es que la incongruencia está y la acepta. ¿Qué? La incongruencia está y la acepta. Qué belleza. Y la acepta y entra y dice, sí está bien. Yo había pensado de otra forma y hoy, después de estar ya con más información, ya previo a entrar en funciones, me doy cuenta que no se puede retirar el ejército como yo había propuesto en 6 meses o hacerlo de manera paulatina. Y eso es tan difícil de entender. O sea, es que no veo de verdad, Nacho Pimienta. Veo un escándalo como si hubiera otra opción. A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos a los policías que necesita este país para contener la inseguridad? Ya no digan para disminuirla, para contenerla. ¿De dónde lo sacamos? Qué belleza el poder de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, porque cambia los términos del debate y nos distrae a todos y terminamos discutiendo de cosas que no eran de la discusión central. A ver, vámonos por pasos. Esta falacia total, Gonzalo, de que es otra cosa lo que se va a ver porque le pusieron el nombre de Guardia Nacional y porque se va a legislar, es una falacia total. Dime por qué sí es igual. Es lo mismo, porque es el ejército en las calles bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es exactamente lo mismo y le suman solamente los policías. Pero no son ni siquiera los elementos, no son ni siquiera los mismos elementos, Pimienta. Van a ser los elementos de la Policía Militar. El mismo ejército y de la Policía Naval. Que convalidó cosas y como de la Policía Federal. No. Y la Policía Federal ya Pimienta, ¿tienes una institución mejor? Ese es el punto. No. ¿Tienes una mejor? El que validó toda la talla. ¿Tienes una institución mejor? Vámonos por partes. Primera parte. Es una mentira. Es más, después de que la Suprema Corte termina por decir que es anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior, esto es una mentada de madre lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace es, es anticonstitucional, cambiemos la Constitución para que haya un régimen de excepción donde el ejército pueda estar en las calles combatiendo las tareas de seguridad. ¿Qué hace? Pone un quinto transitorio en esta propuesta de ley para decir, sacaremos, la Guardia Nacional terminará una vez que termine el grave problema de seguridad que hay en el país. A ver, este es el meollo del asunto. Ninguna de las asociaciones, me atrevería a decir que ninguna de las asociaciones que han estado sobre el tema de la seguridad han dicho saquemos al ejército de las calles inmediatamente. Ninguna. Todos están de acuerdo que el problema de seguridad actual es un problema de seguridad complicadísimo que no podemos sacar al ejército de forma inmediata. Lo que se pidió desde el inicio de la búsqueda por quitar la Ley de Seguridad Interior era establecer cuál iba a ser el mecanismo de salida del ejército de las calles, establecer tiempos, establecer lineamientos, decir cómo podíamos terminar con este régimen de excepción que existe actualmente. Lo que hace Andrés Manuel es decir, bueno, lo haremos en algún tiempo, pero no hace lo central que se debería de hacer, fortalecer una policía civil. Nos estamos quedando con lo peor, con el régimen de 12 años de militares en la calle sin ofrecer una alternativa de crear una policía civil a la altura. ¿Por qué? Porque el señor decidió, porque recibió información que no tenía antes de que las policías estaban
estaban completamente infiltradas, que las policías eran corruptas, salvo honrosas excepciones, dice Andrés Manuel, se dio cuenta de pronto que las policías estaban mal. Está bien, están mal las policías. Ese es el problema real. ¿Qué se tiene que hacer? Reforzar las policías, generar nuevas policías, reformar las formas que hay que hacer las policías. 32 policías estatales malas y más de 1,000 corporaciones grandes municipales no te bastan para darte cuenta que el tema de las corporaciones civiles no ha funcionado en 12 años, Pimienta. Porque no se les invirtió. Hicieron la gendarmería, Pimienta. Calderón, hicieron la Policía Federal, la PFP. No. Bueno, Gonzalo, ¿no crearon esas en esos 12 años? No, Gonzalo. A ver, recordemos, Felipe Calderón lo que hizo fue sacar al ejército a las calles y dejar de lado el programa de generar y fortalecer una policía federal. ¿Y entonces la Policía Federal quién la creó, Pimienta? También Calderón. No, entonces, ¿hay policías civiles o no? Pero apostó por la vía militar. Al final apostó por la vía militar, vía que está apostando Andrés Manuel. Y que queramos negar el pasado de pronto, que ahora no nos acordemos de cómo exigíamos todos que el ejército dejara de ser una norma para que pudieran fortalecerse las policías civiles, me parece que es negar la discusión democrática que se dio en torno al tema de seguridad. Ojo con este tema, porque al afirmar quiénes quieren que se salga el ejército de las calles, les recuerdo que las manifestaciones para que el ejército se retire son promovidas por el crimen organizado. El crimen organizado saca a la gente con pancartas para que el ejército salga de las calles. Que existan esa clase de manifestaciones, estamos todos de acuerdo. Y las promueve el crimen organizado, claro. Ahora mexicanos contra la corrupción, ahora causa en común, son el narco. Por favor, no digas tonterías entonces. Podemos invertir en tener policías que combatan el crimen de manera ideal, sí. Eso es lo ideal, por supuesto. Ese sería el estatus ideal. Claro que sí. ¿Es posible realizarlo? Claro que no. ¿Cómo? Pero, o sea, no es posible tener policías civiles, empezar a trabajar para tener policías civiles fortalecidas no sé, de aquí a 15 años. No es posible generarlo. ¿Y de aquí a 15 años qué hacemos, Pimienta? ¿Seguimos contando los muertos? No. A ver, está bien. De aquí a 15 años las estamos formando y tenemos al ejército en un marco regulatorio establecido para poder sacarlos. Eso dijo Calderón hace 12. No, pero no lo legisló. No hubo ningún marco institucional para decir que el control del ejército iba a estar en los civiles. Lo único que hacen es repetir la fórmula de Calderón y ahora todos estamos a favor. No, eso sí yo no me lo... No es que estemos a favor. Es que también hay que ver cuáles son las condiciones del país. Para empezar, el país no está en el mismo punto donde lo tomó Calderón en el 2006. Han pasado 2 sexenios y la violencia se ha recrudecido, Pimienta. O sea, hay personas, hay jóvenes que hoy tienen 18, 20 años que crecieron con esta ola de violencia, contagiados por esta ola de violencia. No es el mismo el punto de hoy que el del 2006. Y a mí me parece que no tenemos de dónde echar mano. Ok, tú sugiéreme, no me digas que vamos a crear y que vamos a hacer de quien sea, porque el problema es hoy, Pimienta. Tú dime una institución mejor que el ejército, que la marina. Tú dime una. Nadie ha dicho que el ejército y la marina deben de salir de entonces, forma inmediata. ¿De dónde echas mano? Nadie lo dijo. Cuando discutimos en este podcast la ley de seguridad interior, dijimos, lo único que está mal, lo que está mal de la ley de seguridad interior es que no da claridades de cuál es el uso del ejército. Misma cosa que está sucediendo con la Guardia Nacional. No da ninguna claridad. El ejército se vuelve una realidad en las calles en lugar de conformarse en una excepción, en decir hay un proceso de transición porque la situación es caótica y mientras de la mano tenemos que fortalecer las policías civiles. Claro. Tenemos que crear una verdadera solución de largo plazo. ¿Por qué están desechando la ley de seguridad interior? Porque contraviene el precepto constitucional de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Dicho a grandes rasgos es así. ¿Qué está proponiendo López Obrador? Ojo, cuando yo digo está proponiendo, no es que tenga aquí la bola de cristal y diga es que esa es la propuesta que va a ser exitosa. Puede ser que en 6 años esto esté peor, así como hace 6 años vieron pasar 6 años más de que esto empeoró. Ok, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es que está proponiendo una reforma constitucional para evitar esa contradicción. A mí me parece que lo dijo con claridad, para que el ejército, esta corporación militarizada, pueda hacerse cargo de la seguridad interior
interior, que es su función, pero también de la seguridad pública. Pimienta, yo entiendo tu preocupación, entiendo la preocupación de los colectivos, entiendo que siempre hablar del ejército, más en un país con nuestra historia, siempre es un tema delicado y por supuesto que se tiene que debatir. El punto es, serenémonos, y si hay una mejor opción hoy para empezar a resolver las cosas hoy, no esperar 15 años más. Resolver las cosas hoy, bueno, pongámosla sobre la mesa. No la hay. ¿De dónde cómo vas a fortalecer la Policía Federal, Pimienta? Perdón, la Guardia Nacional es una forma de solucionar las cosas. Es una forma opción, Pimienta. De solucionar. Es una opción, Pimienta. Ni Andrés Manuel se aventó a decir eso. Ni Andrés Manuel se aventó a decir eso. Yo no estoy diciendo que sea una forma de solucionar o no lo sé. No. Lo que sí sé es que es una opción que no existía hace 6 o hace 12 años, Pimienta. Discúlpame, tú quieres ver igual lo que no es igual. No es una forma nueva. Es el ejército en las calles. Es la misma fórmula. ¿Por qué es nueva la forma? Yo no entiendo cuál es la novedad de la forma. Es la misma cosa. Bueno, Estás de como entrada hay una reforma Cordera. constitucional. Son policías militares. Policías militares. Sí, policías son eso, Pimienta. Gonzalo, son los mismos policías que legitimaron actos de violación de derechos humanos del ejército durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces echemos mano de los policías civiles que están corrompidos, de los policías civiles que tienen negociaciones con el narcotráfico. ¿De qué estado te gusta que echemos mano de los policías? Este es el verdadero problema, amigos podescuchas, de la consternación que ha generado, de la crispación que ha generado Andrés Manuel. Que se termine el debate. Es o solo lo que propone Andrés Manuel o ya no hay otras opciones. Discúlpame, ha habido Andrés Manuel López Obrador se sentó con las asociaciones de seguridad a platicar acerca de los temas de seguridad y de cuáles podrían ser las alternativas y decidió desecharlas. Dime una opción, Pimienta. Yo no la conozco, a lo mejor no la he leído. A ver, lo que se ha propuesto durante mucho tiempo es, tengamos al ejército en las calles con una clara superioridad del poder civil sobre el poder militar, mientras podemos generar una policía civil que enfrente todos estos problemas de seguridad. Y además, hagamos lo que yo apruebo perfectamente y aplaudo de la visión de Andrés Manuel López Obrador, una política social verdadera, un cambio de óptica del tema de las drogas, etcétera. Son muchas soluciones, pero lo que hace Andrés Manuel es desechar la otra parte, la de fortalecer a las policías. El verdadero problema está en las policías municipales, en las policías estatales y en la Policía Federal, que deberían de existir y hoy no sirven. Pimienta, y lo que hacemos es no hacemos nada porque no funcionaron antes, pero no funcionaron antes porque así querían que no funcionaran. Pimienta, a ver, mira, basta. Si quieres, ahorita nos podemos meter en Google para saber cuánto se ha invertido en los últimos 12 años en seguridad pública. En armas, Gonzalo. Bueno, entonces cuando hablas de fortaleza, entonces ¿qué hacemos, Pimienta? ¿Los reprogramamos a los policías? No, a ver, pero es que no hay. Estás negando todas las discusiones de la sociedad civil acerca de este tema. No las estoy negando. No se trata de cuánto se invirtió con pesos. Pero tampoco se trata de que la sociedad civil... Se trata de que no se capacitó a los policías, se trata de que no se generó un marco normativo, una fiscalía autónoma. De eso se trata, de todo del panorama general. Supongamos que lo empezamos a hacer mañana. ¿Sí? ¿Cuándo va a venir la solución? No hay soluciones instantáneas. ¿Plazo? No hay soluciones instantáneas. ¿Y no crees que México necesita por lo menos una contención inmediata? Debe de existirla. A lo mejor en eso estamos difiriendo. Es que ninguna de las asociaciones civiles dice que el ejército no debe de hacer tareas de seguridad. Pero ¿por qué las asociaciones civiles van a tener la verdad? O sea, ¿por qué el presidente electo o las asociaciones civiles o la sociedad civil van a tener las respuestas únicas a una problemática de esta magnitud? No son respuestas únicas, Gonzalo. Son una pluralidad de respuestas versus la respuesta única de un señor. Bueno, y tú estás defendiendo una postura de las asociaciones. Yo no creo que la sociedad civil en todos los ramos, todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia tenga la respuesta única a lo que necesita el país. Nada más les dejo un dato sobre la mesa, ya para dejar hablar a Nacho. Les dejo un dato sobre la mesa, o más bien, les dejo una provocación sobre la mesa. Ok, un mando civil, ¿quién, Pimienta? ¿Quién? ¿Durazo?
¿O quién? ¿O traemos a García Luna otra vez? ¿O quién, Pimienta? ¿O inventamos o a quién clonamos, Pimienta? Porque no me vas a negar que por lo menos el mando militar lleva lidiando con esto por lo menos 12 años y que algo debe de saber y alguna información debe de haber recabado en esos 12 años para poder hacerle frente a esta problemática. Un mando civil, ¿y de dónde lo sacamos, Pimienta? ¿De dónde garantizas tú? ¿Por quién metes las manos al fuego para que pueda comandar una nueva corporación civil que dé resultados mejores, es más, no mejores, que dé resultados que no dieron las secretarías de seguridad pública anteriores? Perdón por alusión personal, Nacho, no es una cosa que yo vaya a tener la respuesta o que la vaya a tener Andrés Manuel. Pero parece que la tuvieras. Es algo que se tiene que discutir y que la sociedad civil puede aportar muchísimo y que las respuestas ahí están, pero tenemos que escuchar, no imponer respuestas y no caer en lo mismo, en voluntarismos falsos. Andrés Manuel se aventó la bonita perla de decir, bueno, es que yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto es un mando civil el que lo tiene. También Enrique Peña Nieto era un civil, también Felipe Calderón. O sea, no podemos apostarle al voluntarismo. Eso es lo que tenemos que entender, que Andrés Manuel es finito, mañana se muere y toda su bondad desaparece del planeta y Dios nos agarre confesados si tenemos un marco normativo como el que nos está heredando. Pero tampoco podemos pasarnos 6 años más discutiendo. Nacho. Hay dos cosas, está la realidad y está lo ideal, y me parece que así como en temas de seguridad, también hay recomendaciones de las organizaciones civiles para invertir, ¿qué les gusta? 2% mínimo en temas de cultura, porque eso son lo que en el mundo se demuestra que es lo que debería idealmente invertirse, lo mismo en el tema de educación, lo mismo en el tema del deporte, y así nos podemos ir con cada una de las propuestas, y qué bueno que lo hagan, porque esa es la tarea de las organizaciones civiles. Recordarle a los gobiernos siempre cuál es el camino del ideal a tomar. Pero me parece que desde un punto de vista realista, en México, la situación no está para que nos pongamos en este momento a invertir con una visión a 15, a 20 años para que tengamos el cuerpo de la policía civil ideal que vaya a combatir al crimen organizado. Lo que tenemos hoy como necesidad urgente en México es que la gente se está muriendo. Y no se está muriendo, la están matando. Y cada vez tenemos más muertes y tenemos una situación cada vez más cruel en matanzas temas de... en las que ha participado el ejército, Nacho. Sí. Desapariciones en las que ha participado el ejército. Que son las excepciones. Violencia en la que ha participado el ejército. Si contáramos los también casos en la que no. Que está involucrado el ejército, sí ha habido casos que seguramente... Y yo creo que una de las soluciones es justamente tomar castigo de estas malas actuaciones que se han tenido. Pero esto no descalifica la actuación del ejército en el combate al crimen organizado. Pero en fin, a lo que voy es, hoy el gobierno que está por asumir el poder tiene que decidir entre ser congruente al pie de la letra con lo que dijo o ser realista y tomar decisiones que a lo mejor generen estas críticas. Así como en el aeropuerto yo prefería que el gobierno que está por entrar se desdijera de su promesa de no hacer el aeropuerto en Texcoco y que se desdijera de hacerlo en Santa Lucía y al final se quedó con su dicho y fue congruente, para mí no fue la decisión más sabia. En esta situación también considero que lo más oportuno es tener que deshacerse de parte del discurso que se tuvo para poder contener un problema que nos lastima todos los días, pese a que esta no sea la solución ideal, porque insisto, la solución ideal en estos momentos para México no es posible. Lo único que se puede hacer es contener con lo que tienes. No es posible, no empecemos. No es posible, no empecemos. O sea, es que, a ver, mi punto central, y me gustaría que lo pudiéramos, a ver si lo logro explicar mejor. No es que el ejército no esté en las calles en estos momentos donde vivimos una situación de niveles de violencia históricas. Esa no es la propuesta de nadie, absolutamente. La cosa es, ¿por qué ponemos la alternativa militar como la única alternativa posible? ¿Por qué la dejamos como la única alternativa? ¿Y por qué no actuamos ya, de manera inmediata, porque no hay para policías. empezar?
No hay recursos humanos. Exacto, Pimienta. Gonzalo, pero si no empezamos hoy a hacer las policías, a tener los recursos humanos, jamás lo vamos a hacer. Pues se va a hacer una guardia civil. Lo vamos a hacer lo urgente siempre. Se va a hacer una guardia Gonzalo, civil. es el ejército en las calles para siempre. Su origen va a ser militar. Eso es lo que queremos, el ejército en las calles para siempre. Así como hay otras policías civiles en otras latitudes que tienen un entrenamiento militar. Es también, distinto Pimienta. el entrenamiento militar a tener una formación policíaca, a hacer un mando civil. Completamente de acuerdo. La Guardia Nacional depende de la Sedena, Gonzalo, es el ejército en las calles. Sí. Pero es que, o sea, sí, te lo acepto, lo que tú digas y lo que tú mandes, de verdad, Pimienta, pero yo no veo otra opción. El asunto para combatir el crimen organizado tiene que ver con manos y tiene que ver con hombres y mujeres. Va la pregunta directa, Gonzalo. No hay, Pimienta. Va la pregunta directa. ¿Por qué no empezamos a fortalecer la policía civil? Porque ya se hizo y no funcionó. Pero, ok. Si esa es la respuesta, como dice Andrés Manuel, a mí es lo que me parece bien triste esto, que hemos degradado el nivel de debate para ver solamente la alternativa, la alternativa de Andrés Manuel versus nada más. No, Pimienta, los políticos han degradado el nivel de la política pública. A ver, sinteticemos las apuestas. Andrés Manuel dice, sí, vamos a crear esta nueva corporación integrada o formada con militares. Y además, la apuesta a largo plazo es atacar los orígenes de esa desigualdad que luego genera caldo de cultivo para el crimen organizado, que es los programas sociales, becando a los jóvenes, apoyando con programas sociales a la gente más pobre de este país, que son justamente la carne de cañón del crimen organizado. Entonces tenemos una apuesta por la contención y una apuesta a largo plazo para ayudar desde la parte de los programas sociales. Lo que yo veo del otro lado es solamente crítica a que el ejército esté en las calles. Y la apuesta que se dice es, bueno, hagamos la policía civil. ¿Cuáles son el paso 1, el paso 2, el paso 3? Y sobre todo, ¿cuál es el cronograma que nos aseguraría una solución del otro lado de la mesa? ¿Cuál es la otra propuesta? Eso es lo que no existe. Existe crítica y una propuesta idealista que no toma en cuenta tiempos y que no te dice cuánto te costaría esto, ni te dice cuánta gente se requiere para formar esta otra policía civil. Que la ignorancia de los argumentos de asociaciones como causa en común sea algo que tenga la mayoría, no quiere decir que no existan propuestas concretas con cronogramas. ¿Cuáles son? Discúlpame, Nacho. A ver, causa en común propone fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma que no dependa del Poder Ejecutivo para que la fiscalía pueda servir a los intereses del público y no a los intereses políticos. Propone reformar las policías municipales y la forma en que se entregan los recursos a las policías municipales para que puedan hacer realmente su trabajo, que es una policía de cercanía. Propone que exista un fortalecimiento de una policía civil a nivel nacional, que puede ser policía federal o como ustedes le quieran poner, pero que tenga mando civil y que sea con formación civil y de apego a los derechos humanos. Propone N cantidad de cosas, Nacho, que no me puedes decir que no existe cronograma, porque existen N cantidad de documentos por especialistas en la materia que hablan acerca de cómo dar los pasos gradualmente, no para ahora, yo lo entiendo, pero empezar a hacerlos hoy. Si no empezamos, entonces quedamos cojos de una pata, y es lo que se ha hecho a lo largo de 12 años. Sacamos al ejército y evitamos la responsabilidad de fortalecer nuestras policías municipales, de fortalecer nuestras policías estatales y de crear una policía federal que realmente atienda las tareas que tiene que hacer el mando civil y no el militar, que el militar se debe de cuidar solamente a las tareas de la defensa nacional. Ok, está bien, Pimienta. Está bien. O sea, creo que no hay mucho más que debatir en el punto. Creo que el centro de la discusión es: tú apuestas por una propuesta gradualista de mediano y largo plazo, y ya vemos, yo en lo particular, quienes consideramos que ya no puede haber mediano y largo plazo. Y si el costo de actuar en el corto plazo es la propuesta que hace el presidente electo, para mí está bien. Es que, Gonzalo, tú niegas la otra parte como que si no fueran compatibles no la niego, las dos. Pimienta, como que si no fueran compatibles a mí las se me dos. hace mucha verborrea, discúlpame. Un plan para sacar al ejército me parece de las mucha calles, verborrea. no de forma inmediata. ¿Sabes qué otra propuesta sí pudiera ser viable desde mi lógica y a mi entender, sin ser experto en la materia ni mucho menos, y no está en la discusión? Es el mando único.
¿Pero por qué no está en la discusión, Gonzalo? Pues porque ¿Por qué no en la discusión? está, porque Pero ninguna de en la las discusión de quién. ninguna de las asociaciones ¿Es en que serio? tú defiendes. ¿Es en serio? Yo no he escuchado que alguien ponga, es más, ¿Les eso han estaba puesto el en micrófono? ¿Andrés Manuel ha hecho un diálogo con las asociaciones para saber lo que opinan? ¿O solamente sacó su idea de la Guardia Nacional? Pues Andrés atendiendo Manuel no, su propuesta pero- supuesta de campaña de pero sacar al ejército de los las medios de comunicación les han puesto más de 1000 micrófonos, Y Pimienta. No, sobre el no, tema del híjole. mando único, ¿no se ha intentado ya implementar en reiteradas ocasiones en Otra México? Es que es una reforma constitucional. Tuvo éxito. Otra vez, o sea, ¿por qué cuando conviene decimos es que no se ha intentado tanto y cuando no conviene estamos inventando el hilo negro? O sea, dejar el ejército en las calles ya se intentó 12 años, por favor, reaccionemos, ya se intentó 12 años y lo seguimos intentando. Es estúpido repetir Pero una no cosa. de manera formal, Pimienta. No de manera formal. Dime cuál era el fundamento legal para que el ejército Ponerlo en la estuviera- Constitución, Bueno, es darle formalidad. es erradicar todos los problemas que tiene tener el ejército en las No, calles. pero es empezar a asumir las cosas como son No, bueno, y dejar de simular. A mí me parece eso. me parece que no llegaremos a ningún lado. En efecto, creo que se ha agotado el debate en esta mesa y lo que nos queda es justamente hay dos posturas muy claras. Así que la invitación a los podescuchas es justamente que nos alimenten con su visión de las cosas y que haría yo ese llamado a que dejemos de ver los problemas como una visión donde en nuestros sueños cómo puede ser todo mejor y a cómo en la realidad tenemos que aplicar soluciones, insisto, realistas para que estemos un poco mejor de lo que estamos hoy. Nacho Bolsonaro. Sin pensar que mañana se va a solucionar todo de manera mágica. Nos hemos metido en un pantano en donde cada vez estamos más con el agua hasta el cuello como país y tenemos que encontrar soluciones a esta situación. Así creo que podemos terminar la edición de esta ocasión. Me parece muy bien. Muchas gracias, Nacho. Hasta la próxima. Alberto Pimienta. Saludos a todos. Yo soy Gonzalo Sánchez. La comunicación política, y ustedes lo acaban de escuchar, es cosa seria. Tómenselo en serio. Bye. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.